Muchas gracias. También ya estoy como el pastor Víctor que canta, luego predica, recoge la ofrenda. Ahora me tocó doble. Gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir el mensaje. Este mensaje que traigo, Dios lo ha trabajado en mi vida en este tiempo de este año que ha comenzado. Ha sido tiempos en el que en algunos momentos el Señor habla a mi vida y yo me preguntaba que para cuándo era este mensaje y qué curioso que el pastor Freddy, o a través del Espíritu Santo, es el que coordina todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una pausa en un tiempecito porque la cámara se para a los 30 minutos, entonces esperemos que no me corte la inspiración porque se para y tengo que volver a reproducirlo. Pero bueno, vamos si puede levantar su mano hacia mí para orar y pedirle que sea el Espíritu Santo el que esté hablando el día de hoy, no yo. Padre, pedimos, Señor, que en este momento tú tomes mi vida, mi boca, Señor, para que yo pueda hablar lo que tú tienes para tu pueblo, Señor, que no sea algo mío, Señor, y que sea bien recibida esta semilla, Señor, que pueda ser recibida en esa tierra y pueda llevar el fruto que solo tú tienes, Padre, en tu corazón, para que esa congregación lleguemos, Señor, cada vez más lejos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Pues el estar aquí enfrente es una bendición. Yo le mando un saludo a mi papá porque la vez pasada que estuvo aquí nos dejó bien claro que sí ve los videos del canal de YouTube. Cuando estaba diciendo cuántos videos teníamos y que no sé qué, hasta yo administro el canal y ni siquiera yo sabía cuántos videos teníamos. Entonces imagínese, él está ahí bien al pendiente. Entonces el hecho de yo estar aquí, pues es un testimonio y es un milagro, porque yo era el hijo que no quería nada de Dios, el que quería estar nada más como de lejitos. Entonces yo sé que hay muchos hijos aquí que tal vez están en la misma situación, y nada más lo que les puedo decir a los padres es que sigan orando por sus hijos, sigan intercediendo, sigan pidiendo, y hay una promesa de parte de Dios. Amén. Bueno, yo lo que les quiero hablar el día de hoy es sobre la prueba, las pruebas y el conflicto. El último miércoles de Impacto que estuvimos aquí, estuvo una entrevista con Alma y con esta Lucecita. Estuvieron hablando un poco sobre los conflictos que a veces pasamos como en la vida cristiana, y eso es lo que empezó a trabajar en mí este mensaje, y le titulé No huyas de la prueba, no huyas del conflicto. Ahora, prueba, la palabra prueba es una de esas palabras que como que no nos gusta, como que, alguien dice que las pruebas van a venir y, Dios, decimos Nelson y Alma, ato, encadeno y cancelo. Uno cuando está leyendo la Biblia y por ahí se encuentra que dice que las pruebas, que no, Dios, es eso, ¿no? Como que no es tuyo. Me quiero quedar con lo de que soy cabeza, que hay bendición, todo eso está bonito, pero por ahí nos encontramos la prueba en la Escritura y como que queremos hacerla a un lado, ¿no? Como que hacer que no está ahí. Pero eso pasa porque en nuestra cultura, o es la enseñanza que se nos está generando a veces sobre los problemas. Hay un video en las redes sociales que es de un sabio judío, que tal vez usted ya lo vio, es muy bueno, muy corto. Habla sobre la langosta, que es un animal muy suavecito, pero que de tiempo en tiempo empieza a sentir presión en su, se puede decir, su caparazón o en su corteza, y eso hace que se esconda en una piedra, rompe su actual, digamos, exoesqueleto o su caparazón, se mete, sale todo su cuerpo blando, pero empieza a generar nuevamente uno. Entonces lo que activa eso en la langosta es la presión, la incomodidad que está sintiendo en su cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría? Y es lo que dice ese sabio, ¿qué pasaría si esa langosta tuviera los médicos que tenemos? Le da unos medicamentos para que se calme, para que pueda dormir, y la langosta nunca va a crecer, ¿cierto o no? Porque eso es lo que generalmente estamos acostumbrados. Y el propósito de los cambios no es que intentemos mitigarlos o suavizarlos o ignorarlos, sino hay un propósito en las pruebas. Entonces, tenemos que entender que eso es normal, eso no hay ninguna falla en tener pruebas. De niño yo aprendí, y no quiero decir que se me enseñó porque tal vez yo lo entendí mal, pero
a mí se me enseñó que el cristiano era como invencible, como que el ser cristiano es como que nada me va a pasar, no voy a tener nada de problemas. Y cuando uno pasaba un problema es cuando yo no entendía, se decía si es como que nada nos toca, como que nada nos puede pasar. ¿Alguien pensó así alguna vez? Y entonces, ¿qué está pasando? Y ahí está la clásica que nunca nos va a fallar, el diablo. Luego el diablo. Ok, estamos bien, no hay ningún problema, pero entonces si algo pasó fuera, el diablo tiene la culpa. Entonces esa fue mi fórmula con la que yo crecí de niño. Yo escuchaba a veces las palabras, los testimonios, los casos que pasaban las congregaciones, y yo aprendí de eso. Bueno, si estamos bien protegidos, entonces es el diablo que se mete y roba el momento. El diablo que se mete y arruina la situación. Y eso no es así. Después, conforme crecí como por ahí de los 15 años, ese pensamiento maduró y llegué a creer que mientras más te metías con Dios, eras como más digamos el punching bag del enemigo, como que ahora es el objetivo principal y te van a tocar golpes, te van a tocar. Y no es que no sea el caso que tenga el objetivo, pero no es del todo cierto. Hay unas pequeñas piezas en esa fórmula que se están perdiendo y es lo que yo quiero hablar con usted. Entonces, como yo le digo, las pruebas son normales en la vida. En la cocina, si no se mete el pastel, ¿y cuál es la prueba para saber si está bueno? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué se le mete al pastel? Exacto, se pica y si sale sequecito significa que el pastel está bueno. Esas son las pruebas. Es algo tan sencillo. La prueba nos muestra el resultado obtenido de un proceso. Igualmente en el deporte, está el atleta compitiendo, está entrenando, se prepara todo el tiempo y para que llegue al final hay una prueba. ¿Y cuál es? Okay, una competencia. ¿Y qué se ve en el resultado de la competencia? Si el atleta logró o no logró. Igualmente, si usted está siguiendo una dieta y está con el doctor y le están tomando el control, tiene todo un mes para que al final la prueba va a ser pararse en la báscula y ver si sí o no. Si no se ve los pies, significa que entonces, como dijeron por ahí, no estamos bien. Hay mucha comida. El trabajo son pruebas que se aplican también en la salud, en la música y sobre todo en la vida del creyente. En la vida del creyente no podemos hacer la excepción de que haya pruebas. No es algo que podamos dejar a un lado, pero es algo que no es malo. Suena fácil cuando uno está afuera, pero cuando está dentro de la prueba no suena tan bonito, ¿ah? Uno que no quisiera nunca tener eso, pero eso pasa, el temor y la falta de querer esas pruebas se debe a que, como les dije, hay una enseñanza y hay una cultura sobre que tenemos que huir de la prueba, que la prueba no es buena, que si hay alguna situación, medicamentos. Todo se tiene que corregir y eso vamos a estarlo trabajando. Fíjese lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad en el doctor, en el gobierno, en los amigos, en tu economía, en tu cartera. ¿Quién está hablando en este momento? Está hablando Yeshua, le está diciendo a las personas. Dice, en el mundo, otra versión que estamos más acostumbrados, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Quién ha vencido al mundo? Dice, yo he vencido al mundo. No nosotros, sino Yeshua es el que venció al mundo. Entonces, eso es el resumen de prácticamente lo que estoy hablando. No nos está diciendo Yeshua, no van a tener aflicciones, va a estar todo bien. ¿Qué es lo que él está diciendo? Tendrán aflicciones. ¿Pero qué dice? Confiemos. Confiad porque él ha vencido. Fíjese, usted sabe que la Biblia muchas veces nos habla como árboles de justicia. A nosotros nos llama árboles. ¿Alguien sabía eso? ¿Cuántos lo han leído? Diga, hágame así para saber que estamos aquí. O ya nos perdimos. Ok. Fíjese que dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en mal consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y aquí es donde el Señor nos llama.
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Salmos 1 del 1 al 3. Diga conmigo, árbol. Ahora le voy a dar un conocimiento bien profundo. Agárrese. Un árbol primero es semilla. Estuvo tremenda, ¿eh? Es algo tan simple y tan sencillo que lo podemos relacionar. Ok, un árbol no es de la nada un árbol, no surge de la nada, sino que es primeramente y eso usted lo puede encontrar por ahí de Mateo. En Mateo está Yeshua está hablando a las personas que lo seguían, y hay una serie de parábolas que él está hablando, y si usted las junta puede encontrar diferentes tipos de enseñanzas. Nos está hablando sobre el árbol, nos está hablando el árbol de mostaza, la semilla de mostaza, el sembrador. Y lo que yo le quiero hablar es sobre la semilla. Dice Mateo 13:37, dice, y respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. ¿Quién es la buena semilla? Dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos son hijos del reino aquí? Entonces usted es semilla. Pero entonces Dios nos está dando esa analogía, somos semilla y somos también árbol. ¿Suena lógico? Claro. Ahora, si nos regresamos un poquito a la parábola del sembrador en Mateo 13:3, ¿lo obtienes? Si no, búsquelo conmigo, Mateo 13:3, por favor. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Si analizamos este segmento de la Escritura, se va a dar cuenta que la semilla, que ¿quién quedamos que es la buena? La semilla. Nosotros, amén. La semilla confronta problemas aún desde el principio, hermano. Ni siquiera ha brotado y ya empieza a tener problemas. Fíjese lo que dice. Primero sobrevive al sol. Tiene que sobrevivir a espinos, inclusive animales. Y hay una situación que también es una prueba o es un momento crítico en la semilla, que es morir. Dice la Escritura que si la semilla no muere, no va a dar el fruto. Hay semillas tan buenas que encontraron en algunas pirámides que la sacaron, y la semilla es tan buena que todavía es posible sembrarla. Imagínese el potencial que tiene usted como semilla dentro de que usted se ponga en buena tierra y se deje llenar de agua. Eso va a activar el potencial que el Señor puso en usted, porque usted es una semilla. Tiene el potencial para ser un árbol, pero esa semilla desde un principio va a confrontar una serie de pasos que son pruebas. Qué bonito es que una semilla se caiga en una buena tierra, que esté todos los escenarios perfectos, pero así no es. Así no es la vida, y por eso es que muchas veces vemos a gente que llegó, que brotó, que parecía que iba hacia arriba, pero de repente dice la Escritura que se secan. A veces vemos que gente se está metiendo con Dios y vemos un gran avance, pero vemos que tienen un problema y se desaniman. Muchas personas he visto que pasen eso, y eso es tal vez la falta de que se nos diga esto. Es normal que pasemos, es normal que haya esto. Fíjese, vamos a decir que es una prueba, porque ya hablamos mucho de las pruebas, ya dijimos que son pruebas normales, etcétera y etcétera, pero ¿qué es una prueba? Fíjese lo que yo tengo como concepto.
Es algo, una situación que Dios permite. Fíjese que estoy recalcando que Dios permite con el propósito de enseñarnos algo. Momentos en los que por la presión de la circunstancia tenemos que decidir cómo actuar, según lo que Dios quiere o no. Y hay que confiar en Él en esos momentos críticos. ¿Ok? Fíjese que recalqué bien, Dios nos pone en esa situación. Ahorita le voy a aclarar por qué. Dice la Escritura en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nuevamente Romanos 8:28. Esos momentos en los que pasamos y el Señor nos permite entrar es para poder ver qué tan bien está nuestra vida. Como ese pastel usted lo prepara, lo pone en el fuego y el resultado es ver si está bueno o no. No lo mete al horno para quemarlo, ¿sí? No lo pone en el horno para que ahí se quede y se pudra, sino es un objetivo que entra al horno. ¿Cuál es el objetivo? Que el pastel esté listo y que pueda comérselo. Esas son las situaciones que el Señor muchas veces nos deja pasar y a veces nos enfocamos más en el horno que en el propósito de entrar al horno. Como les digo, se escucha muchas veces fáciles, pero déjeme platicarle algo que nosotros vivimos. Estaba indeciso sobre platicar cosas porque pues luego uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué tanto? Pero bueno, ya está el pastor aquí. Creo que ya le había dicho, pero antes de recibirlos la visa R1, yo tenía mucha incertidumbre sobre los papeles, que si iban a llegar, que si no. Y me acuerdo que se mandaron una semana antes de que se nos venciera el estatus legal. Entonces para mí la presión fue demasiadas personas vinieron a platicar. En esos momentos el enemigo aprovecha para susurrarte, a veces no tan susurrarte, pero bien directo para decirte cosas. Y yo estaba con una presión en el punto que le dije a mi esposa, yo no quiero atender a nadie, no quiero escuchar a nadie y ahorita voy a estar orando. Entonces, usted no va a creer, pero, y ahorita ya me da pena decirlo, pero yo compré un boleto de avión de regreso. Los compramos, fuimos a traer cajas no teníamos carro en ese entonces fuimos a traer cajas de aquí del Dollar Tree. Ya teníamos casi nuestras cosas en las cajas, ya habíamos platicado con quién la íbamos a dejar. Y en ese momento fue cuando decidimos y le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Tenemos dos escenarios, o sí se hace o no se hace. Imagínense la presión en ese momento, y yo le platicaba al pastor, ¿qué hubiera pasado que me regreso a México? Digo, no, esto no era de Dios, y de repente llega la carta, ¿se acuerda cuando llegó en la mañana? Y que el pastor me hubiera dicho, si era cierto. ¿Usted cree que estaría aquí? Yo no me hubiera regresado por la vergüenza, la verdad. Pero son momentos en el que uno tiene que decidir, le creo a Dios porque el que nos trajo aquí fue Dios, y en esos momentos se me olvidó quién me trajo. Se me olvidó quién habló el primer día cuando estuve aquí. Se me olvidó las primeras semanas que Dios dijo que Él iba a abrir puertas, Él iba a abrir caminos. Y a veces se me olvida y así nos pasa. Entonces, imagínese estar en esos momentos cuando usted pierde de vista a quién lo trajo, quién le dio una palabra, quién lo está sosteniendo, quién le dijo algo, que es nuestro Señor, y usted decide incorrectamente por dejar a un lado lo que Dios le dijo y empezamos a escuchar lo que. Por eso, como nos decía el pastor, cuando le dieron las vueltas, cada día eran todos calladitos, porque si no, empezamos, híjole, como que está medio raro, ¿no? Está medio loco. Y ¿cómo se va a caer la muralla por estar caminando? ¿Quién haría eso? Solo gente que le cree a Dios. Solo gente que le cree a Dios. La prueba no es una consecuencia de una mala decisión. No es una consecuencia del pecado. Porque a veces confundimos en el pueblo cristiano lo que es una prueba, y cada gente que es una prueba y que estoy en un desierto
Y fíjese, yo trabajo mucho en Facebook, me la tengo que vivir. Si usted me ve que estoy conectado es porque el Facebook está abierto en mi computadora, no es porque esté activo siempre, pero yo tengo que estar viendo las publicaciones, tengo que estar haciendo cosas, estar leyendo. Y hay un grupo que es cristiano, que constantemente la gente a veces sube cosas de oración. Y lo que he visto, la tendencia es de que, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una madre que dijo, ayuden a orar por mi hijo que está mal, que está en el hospital. Y yo soy muy metiche, la verdad, a veces me meto en el perfil y me gusta ver cuál es la situación, porque luego la tendencia es, sí, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, bla, 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 bla. Ok, qué bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero ¿por qué pasó eso? Entonces me metí en el perfil del hijo y me di cuenta que estaba con unas gangas, se puede decir, como unos grupos que hacían crímenes. Entonces dije, pues sí, pues claro que sí, ¿no? ¿Cómo esperamos? Eso no es una prueba de Dios. Tal vez para la mamá podría ser. Pero mucha gente a veces, inclusive ha habido cristianos, y da risa porque a veces hay parejas que dicen, ayúdeme a orar por mi matrimonio, y muchos se ponen a orar, sí, bendecimos el matrimonio, y se preguntaron si están casados a veces. Muchas veces no. ¿Cómo Dios puede bendecir algo así? Pero esa es nuestra tendencia como cristianos muchas veces a luego empezar a decir, claro, lo hago, pero las consecuencias que vienen de ese pecado, de esa mala decisión, eso no es una prueba. Yo lo que le estoy hablando es las pruebas donde Dios lo está metiendo. Pero ahora quiero decirle algo bien bonito, pero el Señor en su gran misericordia transforma nuestras fallas en lecciones. Fíjese qué grande es nuestro Dios. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es un Dios misericordioso y ese es el Dios que estamos adorando nosotros. Que a pesar de que haya sido una metida de pata, que a pesar de que haya sido una salida del camino de Dios, Dios tiene misericordia. Pero lo que le quiero decir es que no llamemos prueba a todo lo que vemos mal. No son pruebas muchas veces, hay que analizar cómo. Vamos a ir más adelante, ¿para qué son las pruebas? Ya vimos que la prueba son situaciones en las que Dios nos pone para mostrarnos algo, pero ¿para qué son las pruebas? Yo tengo aquí unos puntos que el primero dice, nos hacen morir a nosotros mismos, nos hacen sensibles a la voz del Señor y somos moldeables. Con cada prueba uno aprende a confiar menos en uno. Cada situación que usted pase va a darse cuenta que es menos lo que usted puede aportar y más lo que Dios puede hacer. Si usted actúa conforme a lo que Dios le dijo, ese va a ser un acto acertado. A mí me sorprende y digo, wow. Hechos 27, 22 nos habla del apóstol Pablo que dice, está en medio de un barco que acaba de derrumbarse, que están naufragando, y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Rab-Shaul o Pablo, porque has de comparecer ante el César. Y he aquí, el Señor te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Entonces se lee bien fácil y se lee bien bonito, pero si se imagina todos agarrados de un pedazo de madera, flotando en el mar, sin saber si van a morir porque acaban de pasar casi como de un huracán. Y a mí me asombra, Pablo, cómo es posible que ese viaje no es el viaje misionero, es el viaje de las desgracias de Pablo. Tantas cosas que le pasaron en ese viaje y aún así nos muestra cómo pudo haber tenido ese encuentro con el Señor y esa paz para poderle buscar y que un ángel del Señor se le presentara. Eso a mí me asombra porque eso habla de un Pablo que ya ha pasado tantas situaciones que ya cada vez es más fácil ante un problema no empezar a llorar. Honestamente, ¿qué haríamos nosotros en el mar? Junto con prisioneros que probablemente ya los querían matar porque si no se les iban a escapar. Se lee bien fácil, ¿verdad? Decir, sí, un ángel se me presentó y no se preocupen, todos van a vivir
Wow. Fíjese otro caso. Están los príncipes ante Nabucodonosor y le dicen, no nos vamos a arrodillar, porque el Señor nos va a librar. Pero si no fuese así, wow. Son palabras fuertes de gente que ha decidido y que sabe a quién le está sirviendo. Son decisiones que una persona cualquiera que duda de su Señor no puede tomar. Y es una meta bien grande, porque se oye fácil, pero ya tener la vida, la oportunidad de tener la vida enfrente o la amenaza de perder la vida, ya está otra cosa. El Señor nos librará y aunque no. Wow. Eso me asombra. Fíjese otro punto. ¿Para qué son las pruebas? Okay. Listo. ¿Para qué son las pruebas? Revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 8, 2 y 4, quisiera que me acompañara en esa parte, por favor. Deuteronomio 8, 2 al 4. ¿Estamos listos? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Está hablándole el Señor a su pueblo cuando lo está llevando al desierto. Y le dice, te he traído por el desierto estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Le voy a repetir esa parte. ¿Para qué el Señor los metió al desierto? Dice, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. El desierto nos va a exponer, el horno nos va a exponer, el problema nos va a exponer y va a salir lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Yo creo que es de las funciones más importantes que tiene una prueba, porque muchas veces podemos decir fácilmente cosas con nuestra boca y decir, yo haría esto. Yo haría esto, yo sí sigo al Señor, aunque haga esto, aunque me pase el otro. Pero cuando estamos en la prueba es cuando uno verdaderamente se conoce. He visto muchos videos en internet de que hacen muchas bromas a parejas y hacen una situación peligrosa para ver qué sucede. Y hay parejas que el hombre luego agarra a la mujer y la voltea. Y hay casos donde el hombre sale volando y deja a la mujer tirada. O hay muchos casos también que el hombre agarra a la mujer y la pone de frente. ¿Cómo va a reaccionar? Uno diría, yo te amo y yo te voy a proteger, pero cuando está en la situación es cuando realmente vas a ver cómo va a reaccionar. Ese fuego, ese desierto va a exponer cosas que usted no sabía. Dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer? Solo el Señor. Ni siquiera nosotros nos conocemos. Ni yo mismo puedo decir, yo sé lo que voy a hacer, yo sé cómo voy a reaccionar. Mentira. Solo cuando ya tenemos la experiencia de que Dios nos pasó por un lugar y hubo una victoria, usted puede decir, yo lo logré y yo lo puedo volver a lograr porque el Señor lo logró conmigo. Amén. Otro caso impresionante. Antes de que sigamos donde le dije de Pablo, también Abraham, gente que dijo adoraremos y volveremos. Se nota luego cómo conoce a su Dios. Se nota la certidumbre y la firmeza en el Señor cuando dijo eso. Qué increíble. Otra cosa que hace el desierto, y fíjese porque eso es hermoso, a pesar de que pueda haber situaciones, dice la Escritura que había calor, había peligro, había frío, pero diga conmigo, en el desierto puede haber todo eso, pero hay provisión divina. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad?
Que aunque usted esté pasando en el fuego, hay una columna. Que aunque usted esté pasando en el frío, hay una columna de fuego calentándolo. Que aunque haya necesidad, el Señor provee alimento. Esos son los momentos en el que, por eso al pueblo de Israel se le hizo esa fama de que tenían un Dios grande. Yo creo que algunos llegaron de paso, yo creo que vieron la columna por ahí moviéndose. Imagínense ver eso con sus propios ojos. Pero eso no hubiera sido logrado si Dios no los hubiera pasado por el desierto. Ellos no hubieran conocido la provisión, cómo puede Dios proveer del cielo si no hubieran pasado por el hambre. Ellos no hubieran pasado, no hubieran visto esa columna de nubes si no hubiera habido sol. Y ese es el resultado de ver, dice Dios que lo hizo para ver qué había en su corazón. Y la historia la conocemos. Había cosas que no le gustaban a Dios y tuvo que volverlos a meter. Es decir, sacó el pastel, no está listo. Listo, ok, otros 40 años, va para adentro. ¿Alguien se siente identificado con eso? Y esas son las cosas que pasamos muchas veces en la vida. Dios nos pone en un proceso, revisamos, pasa la prueba, no, otra vez, va lo mismo y estamos dando vueltas en lo mismo. Esperando a que Dios trabaje, o más bien nosotros demos la voluntad a Dios para que Él obre en nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces somos molidos, y para eso también es el propósito de la prueba. Para trabajar con nuestras vidas y que así como las uvas son aplastadas, como la aceituna es aplastada, como el trigo zarandeado, lo mejor sale únicamente ante la presión. Así como puede salir cosas malas, puede darse cuenta de que su carácter no estaba listo, puede darse cuenta que está enojado, puede haber cosas hermosas. Yo le quiero platicar una experiencia que tuve cuando tuvimos el aborto. Yo hablo de esto porque es el punto en el que Dios cambió mi vida prácticamente y yo aprendí lo que es la adoración justamente cuando estaba regresando del quirófano, porque ya habíamos orado toda la noche para que pues el bebé resucitara, inclusive estábamos creyendo en milagros. Pero cuando regresé me dijeron, ya tu esposa va a entrar al quirófano, vete a tu casa, arréglate, date un baño. Y yo me fui, y en el camino pues yo venía hablando con Dios, yo venía así, pero como que uno no se puede explotar en el carro, ¿verdad? No puede explotar en el camión. Entonces cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta y fue cuando fui a mi cuarto, y en ese momento yo me quebré y me puse a orar y le dije, yo no te voy a adorar porque me sienta bien. No puedo adorarte porque no me siento bien. Yo no te puedo adorar por lo que estoy pasando porque mi esposa está a punto de ser lavada. Se le van a sacar el bebé, van a limpiar su útero. Dije, yo no puedo adorarte por eso. Y en ese momento yo le dije al Señor, yo te voy a adorar porque tú eres Dios. Yo te voy a adorar porque tú eres digno de alabanza, no porque lo que yo quiero, porque me siento mal, me siento destruido. Y en ese momento yo aprendí lo que es la verdadera adoración. Yo aprendí que a Dios no se le adora porque se siente bien, porque me siento feliz, porque tengo un carro nuevo. A Dios se le adora porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él es Dios y solo Él es digno de ser alabado por eso. Por eso muchas veces yo me lo tengo que recordar, porque a veces también estoy así y este canto no me gusta y estoy cansado, pero a veces me regresa ese recuerdo y digo, no, a Dios no se le adora porque me gusta la canción, a Dios no se le adora porque esté buena esta canción, se le adora porque Él es Dios. Y me lo tengo que estar recordando constantemente, decirle, alma mía, adora al Señor y no te olvides. Pero esa lección no podría haber llegado en un tiempo de bondad, en un tiempo de que tengo un carro bueno, en un tiempo de que estoy en una casa nueva. En esos tiempos uno no aprende.
Ahí fue cuando yo aprendí la fidelidad de Dios y entendí cómo se adora al Señor y por qué se le adora al Señor. Situaciones que a veces no quisiéramos pasar, pero ahorita yo le doy gracias a Dios por lo que pasé, porque si yo no hubiera perdido a mi hijo, yo no estaría aquí. Porque hubiera tenido un hijo recién nacido cuando el pastor me hizo el llamado y yo le hubiera dicho, yo no me voy a ir a un cuarto con un bebé nuevo sin trabajo. Perdón, pero no me interesa. Mi prioridad es mi bebé y mi esposa, no me voy a ir a arriesgarme a un país nuevo con un bebé recién nacido. Entonces, cuando uno pasa después de la prueba, uno ve y dice, oh, con razón, eso es lo que Dios quería hacer en mi vida. Ahora veo por qué Dios me pasó por aquí. Porque el Señor cumplió su promesa, el Señor nos dijo que nuestros hijos iban a hacer más cosas de lo que nosotros habíamos logrado. Y yo puedo ver ahora que Dios cumple su palabra, inclusive con un hijo que no nació. ¿Cómo así? Duró 4 meses nada más en su vientre, pero cuando fue la recuperación de mi esposa, se pudo sanar una relación con la familia, de mí con su familia. Casi no nos hablábamos, pero mi esposa tuvo la recuperación en su casa y estando ese tiempo, puedo decir que nos llevamos muy bien, yo los amo, yo los quiero. Pero la situación que pasé para que lograra eso, ahora entiendo por qué pasó. Y se cumplió lo que Dios dijo, Él no miente. Él logró más que lo que yo pude intentar de arreglar la relación. Y en mi vida también por su causa es que Dios trabajó en mí. Y si usted me conociera, no soy lo que yo quiero ser todavía, lo que Dios quiere que sea, pero tampoco soy lo que era antes. Y solamente le puedo agradecer a Dios porque una situación dolorosa me llevó a donde yo pensé nunca estar, a tener un cambio que yo no quería. Blandito ya es cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y uno oró y uno dijo, Señor, te vamos a servir, vamos a hacer lo que tú quieras, y por ahí fue que llegó la llamada del pastor y fue cuando, pues por eso dijimos, claro, pues esa es la respuesta, queremos servirte, Señor, queremos un cambio de vida, queremos ir a un nuevo lugar, y Dios respondió. Pero son las situaciones difíciles que nos hacen poder darnos cuenta de la palabra del Señor. Fíjese, las pruebas sirven para perfeccionarnos. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua HaMashiach. Fíjese cómo la fe es probada en esos tiempos, y es cuando ante el fuego y ante la situación que hay presión, la fe se pule porque usted nada más se tiene que agarrar de Dios. Cuando se le cortan todas las opciones y no tiene para dónde ir, a dónde quiere que va a voltear. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Mi socorro viene de quién? Amén, viene de Él. Nos ayuda a crecer para pasar a un nuevo nivel. Dice, si el grano no muere, no va a producir fruto. Pero si el grano se mantiene vivo, entonces tiene que morir ese grano, tiene que haber una decisión para que pueda haber fruto. Y se escucha fácil morir el grano, pero si lo aplica en su vida es algo que a veces cuesta. Y yo he aprendido que muchas veces cuando hay muchos tipos de personas, y a veces vemos que hay gente que con poquito de presión aprende y dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Fíjese, le voy a platicar de mis papás. Nos da risa porque mi mamá dice que no recuerda el día, casi es muy raro que se acuerde cuándo le pegaron. Dice, ella se portó muy bien desde niña. Y mi papá, aunque lo ve tal vez ya más quietecito, él dice, yo no me acuerdo el día que no me pegaron. Diario me pegaban. Entonces, con esas cosas que nos platicaban, yo pude aprender que hay dos personas, el que le dice, cambia, te voy a pegar, y se queda quietecito, o el que le tienen que dar, y le tienen que volver a dar, y le tienen que volver a dar. Depende ¿usted cree que el papá quiere pegarle? Al menos que esté loco, pero obviamente no, nuestro padre no quiere.
Pero ¿de qué dependerá que se le tenga que dar y se le tenga que dar? Que el niño obedezca, que el niño entienda. Entonces, cuando yo veo una persona que dice, ay, es que el Señor me pasó por algo tan pequeño y que la gente se quebranta, yo no me burlo de ellos. Yo digo, wow, qué corazón tan lindo que el Señor les dice quieto y obedecen. A veces hay gente que pasa por, que ya casi pierde la vida, todas esas cosas. Yo lo entiendo así, yo veo que son personas que necesitan cosas más fuertes para que el Señor llame su atención. Y yo veo más bonito el testimonio de una persona que a lo mejor ni siquiera le pasó algo malo, pero con una situación pequeñita cambia su corazón y obedece al Señor. Yo lo veo más como una virtud de un corazón sensible a Dios y obediente que a la persona que, wow, se murió casi 4 veces y resucitó y le fue así. Las pruebas trabajan nuestro carácter. Dice Romanos 5 del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, la paciencia va a producir carácter probado. Y carácter probado produce esperanza. Fíjese lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, en las tribulaciones hay que gloriarnos. ¿Se da cuenta por qué pudo lograr estar agarrado de un pedazo de madera en el mar y poder decir semejantes cosas? Es una persona que estaba transformada por el Señor, que se gloriaba en las tribulaciones, y es lo que Él nos invita. Gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que una tribulación le va a producir paciencia. Si a veces quitáramos nuestra mirada de la situación, veríamos que hay un propósito fuera del problema, que esa prueba tiene un propósito para nosotros. No es que usted muera, no es que usted sea aplastado. El Señor no quiere eso de usted, el Señor quiere lograr algo en usted. Serviríamos a un Dios malo si esa fuera la situación. Dios no es así. La corrección dice que el Padre corrige, pero la corrección no es para hacerle daño, sino es para que Él no se haga daño. Es para producir en nosotros paciencia, y la paciencia va a producir carácter probado, y el carácter probado va a generar la esperanza. El carácter, ¿por qué? Porque en la espera o en la paciencia surge el verdadero carácter. En esa situación, cuando usted está en presión, va a surgir lo que verdaderamente está en su vida. Y eso dice que produce esperanza. ¿Por qué? Porque un carácter aprobado significa que cuando venga el Salvador, usted va a estar posicionado diciendo, mi carácter fue probado, salió bien en la prueba y yo estoy esperando una promesa mayor. Fíjese que muchas veces nos enfocamos nada más en el problema pequeño. Pero dice Pablo, dice que nuestros ojos puestos en Yeshua. Entonces hay una prueba más grande que es la vida, mi hermano. Una vida que está llena de pequeñas pruebas, pero a veces nos queremos encerrar en lo pequeñito, cuando somos seres eternos, que tenemos un destino en el cielo. Y eso es lo que nos enseña Pablo, los ojos puestos en la meta, y así corro la carrera, que va a haber obstáculos, sí, pero a veces nos quedamos en el obstáculo y le doy la vuelta y Señor, ¿qué hago con esto? No, hay una carrera más larga, no es nada más ese pequeño pedacito. Cuando brinques eso, es una carrera de obstáculos, va a haber otro, pero para eso entrenaste, para poder correr esa carrera, y ya hay un objetivo y ya hay un galardón. Amén. Una prueba nos ayuda a enfocarnos en Dios y su palabra o propósito. Debemos entrenarnos en decir, ¿qué hay de bueno en esto? Eso es algo que yo sugiero y yo le invito a que usted haga cada vez que esté experimentando un problema. No se pregunte por qué estoy pasando esto. Pregúntese, ¿para qué estoy pasando esto? Abusados, estamos diciendo que son cosas que Dios nos puso. Vamos a hablar un poquito ahorita sobre cuando Dios no nos puso ahí.
Pero si Dios nos está pasando por ahí, es porque Dios tiene un propósito para ese momento. Entonces tenemos que entrenarnos en pensar qué hay de bueno en esto, qué Dios va a hacer en esto. Dios no nos mete, como le digo, en el horno para quemarnos y para que suframos, sino dice la Escritura que es para ser purificados. Si siente que lo aplasta, es porque está sacando lo mejor de usted, el aceite, el jugo. Si siente mucho calor, es porque ese lino necesita mucho calor para estar bien, bien planchadito. Si siente que de repente le cortan, es el Señor, el Padre cortando, pero no lo está cortando para quemarlo, así como los pámpanos, sino dice la Escritura que esa misma tijera y esa misma persona que está cortando, a uno los corta para quemarlos y a otro les corta ¿para qué? Para llevar buen fruto. Entonces cuando usted sienta el tijerazo, Dios no lo está haciendo para matarlo. Dios no lo está haciendo para desecharlo. Si Dios lo está haciendo y usted siguió las indicaciones de Dios, Dios está pasando esa tijera para que usted dé mucho fruto. Mucho fruto. Romanos 8:28 ya lo leímos, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amar a Dios implica seguir a Dios. Amar a Dios implica ser guiados por Él. A veces tomamos esta frase como muy genérica y sí, todo ayuda para bien. Hay que preguntarse, ¿Dios me metió en esto? Si Dios lo metió en esto, mi hermano, le aseguro que Dios tiene un propósito y eso le va a ayudar para bien. Pero aunque no fuera el caso que usted se equivocó y que fue un error, tenemos un Dios misericordioso, como ya le dije. Cuán grande es nuestro Dios, que en su misericordia y en nuestros errores Él todavía tiene en bien sacarnos y enseñarnos, hijo, te equivocaste. Pero aquí hay una lección en esto y nos vuelve a poner en el camino. Qué increíble es Dios, ¿verdad? Ante una situación hay que preguntarse qué Dios tiene de bien. No por qué estoy pasando, sino por qué la estoy pasando. Si quiere ponerse de pie, ya casi termino. Ahorita vamos a estar en la junta y vamos a estar más tiempo de pie. Yo le quiero decir algo bien importante y esto es vital que lo entienda. Repita conmigo bien, bien, bien fuerte. Ahora sí, Dios tiene el control, no el enemigo. Con más convicción, Dios tiene el control, no el enemigo. Cuando estamos en Dios y no damos lugar al pecado, que cuando usted a veces falla, peca, eso es lo que a veces llamamos las puertas abiertas. Imagínese como ese cerco que estaba alrededor de Job y que dice que era justo y que hacía lo correcto. Hay un cerco, pero cuando damos lugar al pecado es cuando hay las famosas, como le llamamos, puertas abiertas. Pero si no tenemos ese tipo de puertas, si no tenemos ese pecado, no hay enemigo que nos pueda tocar. A mí me enfurece y digo, ¿qué pasa cuando escucho que dicen que el enemigo le va a dar el arañazo y que lo va a agarrar? El enemigo pues, está como león rugiente, no se confunda, pero está viendo quién se sale del cerco para ver a quién se devora. Cuando dicen que el enemigo va a agarrarlo y que no, yo me imagino como a Dios así intentándonos proteger y que se está cuidando del enemigo y que se le mete. No, mi Dios no es así. Dice que el que habita en la sombra, en su abrigo, Él es nuestro baluarte, Él es el Señor. ¿Cómo va a ser que un enemigo se le puede meter? ¿Sabe? Cuando hay gente así, me da ganas de darle, hermano, la iglesia satánica está en otro lado, está sirviendo al Señor equivocado. Si piensa que el diablo es más fuerte que nuestro Dios, que se le puede llegar a meter aunque el Señor no quiera, está equivocado, está adorando a la persona equivocada. Pero yo creo que en mi Dios, cuando estoy en su mano y estoy realmente en su mano y yo me pongo ahí por su protección porque lo estoy buscando, no hay enemigo que se le pueda meter, mi hermano. El Señor es quien le lleva al desierto para ser tentados o ser probados, no el enemigo. Fíjese lo que dice Mateo 4:1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién?
por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y acuérdese también lo que dice Pedro, Yeshua le dice a Pedro, Pedro, me pidió el adversario para zarandearte. No de repente lo zarandeó y Dios dijo, ay, ¿qué pasó? No, ¿quién le pide permiso? Y dice que iba el adversario y que se llegaron a rendir cuentas ante el Señor. Y dice que le preguntó, ¿dónde has estado? Y dice, estaba rodeando la tierra. Y es cuando empieza sobre lo de Job, pero dice, ¿cómo lo voy a tocar si lo tienes protegido? Yo no veo que Dios le llame la atención al enemigo y le diga, ¿por qué te metiste? Pues es que te descuidaste. No, el Señor no tiene que estar cuidando. El Señor no es alguien que está espantado del enemigo. No, mi hermano. No se confunda. Había una hermana que nos decía cuando nos bautizamos, decía, agárrense porque ahora sí que se bautizaron, el enemigo les va a dar unas buenas. Imagínese esa lección cuando usted se bautiza y que dice, Dios mío, ¿cómo me quito el agua que me acaban de echar? Ya no quiero. No, que ahora sí agárrense. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es que mi Dios es sujeto a ser víctima del enemigo? Eso no es mi Dios. Mi Dios es el que me guarda, el que me protege. Él es el verdadero león de la tribu. No es un leoncillo que anda dando vueltas. Él es nuestro Dios. Cuando lo perdemos de vista, olvidamos la grandeza de Dios ante la situación que pasamos. Hacemos más grande el problema que a mi Dios. Ese no es nuestro Dios que servimos. Por último, quiero decir y leerle Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para dar un fruto y una esperanza. Esta palabra muchas veces la leemos bien bonita y la aplicamos y sí, Dios tiene planes de bien, pero es muy cierto que cuando uno lee, ¿cuándo se las dio? Cambia a veces nuestra mentalidad de decir, Dios tiene bien y Dios esto. ¿Sabe cuándo le dio esta palabra al pueblo? Cuando recién los había mandado a cautiverio a Babilonia. Estaban en el proceso de los 70 años que iban a comenzar. Y el Señor le dice en medio de ese problema, le dice, no va a haber problema contigo. Le dice, yo sé los planes que tengo para ti. Estás en cautiverio, pero no va a haber destrucción porque yo soy tu Dios y es la palabra que Él tiene para ellos. Si Dios te está haciendo pasar por una situación y es Él el que te metió, Él tiene un propósito. Suena fácil cuando estamos fuera, pero lo increíble es cómo Dios tiene el control. Como si volteamos a ver a nuestro Señor, es como dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, yo soy la oveja. Y dice, aunque pase por ¿dónde? Sombra de muerte, que pase en lugares complicados, valle de sombra de muerte. Él no dice, el Señor es mi pastor, va a haber aquí arcoíris, va a haber nubes, va a haber caramelos, va a haber todo. Sí va a haberlo, claro, en pastos de delicados pastos, claro. Pero de vez en cuando para ver si la ovejita realmente sigue al pastor, lo va a llevar por lugares donde no, para que la ovejita aprenda a no alejarse de su pastorcito. Si estamos en aprietos es por seguir su voluntad. Aún así hay que estar seguros de que Él tiene planes de bien para nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre.